El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante vio otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, hoy celebramos esta fiesta de San Andrés Apóstol. ¿Por qué es importante celebrar los apóstoles? Esta sería la pregunta para nosotros esta noche. Y la respuesta es simple. Los apóstoles fueron escogidos por Jesús, constituidos por Él, para continuar la obra del Evangelio en todo el mundo. Una de las características de la Iglesia de Jesucristo, la nuestra, es que es una, es santa, es católica y... ¿Y qué quiere decir que es Iglesia apostólica? Porque si no, por eso luego se cambian de religión. Y todavía dicen, cuando era católico, pues ni sabías ni lo que eras. ¿Por qué es una iglesia apostólica? Porque la iglesia nuestra está fundamentada sobre Cristo y sobre sus 12 apóstoles. Y la iglesia católica es la única, fíjense, pongan atención, la única que viene desde los apóstoles. Todas las sectas protestantes de la denominación que sean, surgieron después de Martín Lutero, siglo XVI. Y esto es fundamental, hermanos, porque a veces cuando nos quieren confundir, nos dejamos confundir, debemos de tener bien claro esto. Nuestra iglesia es la única que tiene sucesión apostólica, aquella que viene desde Cristo y los apóstoles hasta nuestros días. Hace un rato estaba yo viendo un video de un pastor que atacaba tanto a la iglesia, con muchas faltas, por cierto, históricas que tenía, y decía, y la iglesia hacía esto en el siglo III, y en el siglo II, y en el siglo IV, y según él estaba subrayando los errores de la iglesia. ¿Y qué creen que me vino a la mente? Pues claro, porque la iglesia católica es la única que existía desde la antigüedad. Prueba de ello, de su veracidad. Si ustedes, por ejemplo, van a Tierra Santa, no van a encontrar ningún local protestante sobre la tumba de Jesucristo, en el lugar de la Anunciación de la Virgen María, en la cueva de Belén. ¿Por qué les digo todo esto, hermanos? No para que ganen animadversidad en contra de los protestantes, no, para que seamos claros de nuestra identidad, lo que somos. Somos una iglesia católica, universal, apostólica. ¿Para qué constituye Jesús a los apóstoles? Vio dos hermanos que estaban pescando, Jesús los llama y les dice, síganme y los haré pescadores de hombres. Jesús instituye a los apóstoles para ir a predicar el Evangelio. Apóstol significa enviado. Por eso cuando decimos hay que hacer apostolado en la iglesia, la palabra apostolado significa evangelizar, predicar el Evangelio, dar a conocer la vida de Jesús a los demás, en especial en nuestros hijos.
Hay una estadística que debe de resonar mucho en nuestros corazones. En los Estados Unidos, de los hispanos católicos, únicamente el 15% de ellos asisten regularmente a misa. Solo el 15%. Un 85% no va a misa los domingos. ¿Por qué pasa esto? Hoy San Pablo nos da la respuesta en la carta a los romanos. Habla de la comunidad. ¿Cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Qué hay detrás de la indiferencia de la gente a participar en la Santa Misa? Falta de fe. Y es bien, no es ni falta de tiempo, no es ni falta de ganas, no es el trabajo. En el fondo hay una crisis fuerte de fe. ¿Por qué? Porque la fe nos lleva a poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Y cuando falta esa fe, podemos prescindir de Dios y hacerlo algo accesorio en nuestras vidas. Ir cuando nos conviene, ir cuando nos nace de corazón, ir cuando vamos a ser padrinos, ir a una celebración, ir en una fiesta. San Pablo dice, ¿cómo van a invocar el nombre del Señor si no creen en Él? Yo diría, ¿cómo vamos a celebrar el nombre del Señor si no creemos en Él? Y sigue San Pablo, ¿y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? La gran desgracia de nuestra comunidad es que no conocemos suficientemente nuestra fe. Y vamos a hacer un examen de conciencia nosotros mismos. No me lo digan a mí, piensa tú mismo. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste tu Sagrada Escritura para leerla? Si en estos momentos me bajara yo y le preguntara a cada uno, dime los 10 mandamientos, ¿te los sabrías? ¿Cómo van a creer si no han oído hablar de Él? Y si es el estado de nosotros los adultos, ¿cuál será la situación de nuestros hijos, de nuestros jóvenes? Cuando viene, por ejemplo, un padre, una madre de familia conmigo quejándose amargamente de que mi hijo no quiere venir a la iglesia, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo permitiste que tu hijo llegara a ese grado de indiferencia ante la fe? Porque eso no se da de la noche a la mañana, hermanos. Continúa. ¿Y cómo van a oír hablar de Él, de Dios, si no hay nadie que se los anuncie? Uno de los grandes pecados de los padres de familia, en general de la comunidad hispana, es la negligencia en hablar a nuestros hijos. Prefiero que no me dé lata y me hago cómplice de su estado de pecado, con tal de que no me dé problemas. ¿Y cómo está tu hijo? Bien, es buen chico. ¿Qué hace? No, pues nada, en su cuarto con sus amigos, la escuela. Pero detrás de ese silencio, de esa ausencia, de esa pasividad, y no van a dejarme ustedes mentir, muchas veces van fermentando problemas, vicios, pecados que tarde que temprano van aflorando. ¿Cómo van a oír hablar de Dios si no hay quien se los anuncie? Si nosotros, padres de familia, permanecemos mudos frente a la realidad de nuestros hijos, ¿y cómo va a haber quienes lo anuncien a Dios si no han sido enviados? Y aquí sería más bien un reproche para nosotros. Nosotros, siendo enviados, no hemos cumplido con nuestra misión de anunciar el Evangelio a nuestros hijos. Hermanos, hoy al celebrar esta fiesta de San Andrés Apóstol, pensemos cómo estamos realizando nuestro apostolado, nuestra misión de evangelizar a nuestros propios hijos, comenzando incluso por nosotros mismos. Les decía yo algo bien básico: toma tu Sagrada Escritura, toma tu Evangelio. Hay una hermosa tradición que consiste en leer los 24 capítulos de Evangelio de San Lucas
durante el mes de diciembre. Comienzan el 1 de diciembre y finalizan el Evangelio de San Lucas el día 24. 24 capítulos de 24 días como preparación a la Navidad. Una experiencia hermosa que te permite descubrir, conocer a Jesús, para amarlo, para llenarte de Él y poder darlo a tus hermanos, a tus hijos. Hoy, hermanos, les invito a esta experiencia. El Señor nos invita a dar a conocer el Evangelio. Finalmente, Cristo es el Evangelio. Con su luz viene a destruir pecado, viene a iluminar nuestra vida, viene a aliviar nuestro dolor. Fíjense, les voy a decir un detalle. ¿Cuánto sufrimiento evitarías a tus hijos y a sus futuros matrimonios y a tus nietos si tú enseñaras ya desde ahora a tus hijos a conocer y amar a Dios? Porque miren, cuando tus hijos incluso te lleguen a faltar y a perder el respeto que te tienen, si tienen bien puesta su raíz en Dios, va a haber algo que los detenga y los guíe. Y por mucho que se pierdan, si están bien anclados, un día van a regresar. Pero cuando en la vida del hombre falta Dios, nos perdemos. Porque Dios es el que da sentido, da dirección a nuestra existencia. Papás, no hipotequen el futuro de sus hijos. Que después no sea, como dice el Evangelio, el llanto y la desesperación. Amén.